¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Eder Guevara y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. La novedad del fin de semana fue que la FGR consiguió una orden de aprehensión en contra de Genaro García Luna y ahora México buscará la extradición del exfuncionario que hace casi un año fue detenido en Estados Unidos. ¿Lo conseguirá México? ¿Qué señales manda esta estrategia del gobierno federal? Mañana inicia el tercer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy iniciaremos la revisión de algunos de los temas clave de su mandato. Empezamos con salud. Hace un año prometió que a estas alturas ya tendríamos un servicio de salud como el de Dinamarca o Canadá. ¿El INSABI ha logrado este propósito? En temas legislativos, esta semana se prevé que el Senado discuta una propuesta de la bancada morenista para permitir que el Banco de México adquiera dólares en efectivo provenientes de actividades como remesas o turismo, pero el Banco Central alertó que esto también abre la puerta al ingreso de recursos ilícitos a nuestro país. Veremos qué opinan las y los panelistas. Estos son los temas de la noche. No te vayas, ya empieza Punto y Contrapunto. La Fiscalía General de la República consiguió que una jueza concediera una orden de aprehensión contra Genaro García Luna, el primer paso para solicitar su extradición del exsecretario de Seguridad Pública, actualmente preso en Estados Unidos. Veamos en contexto. La Fiscalía General de la República inició el proceso para solicitar la extradición de Genaro García Luna. Una jueza concedió una orden de aprehensión luego de que la FGR documentó el supuesto enriquecimiento ilícito del exfuncionario, que supuestamente incrementó su patrimonio en más de 27 millones de pesos. Con base en las declaraciones patrimoniales de García Luna, se detectaron ingresos que no corresponden con los obtenidos como servidor público. Además, existe otra investigación por presuntos delitos patrimoniales sobre empresas y contratos que García Luna obtuvo de varios gobiernos estatales. En marzo pasado, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, informó que García Luna era investigado por triangulación de recursos a través de una empresa de seguridad. Esta empresa habría obtenido contratos por más de 2.600 millones de pesos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, dinero que se trasladó a través de empresas fantasmas a Panamá. La UIF ha congelado 17 cuentas bancarias relacionadas con Genaro García Luna y personas cercanas. El exfuncionario fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, a petición de la Fiscalía de Nueva York. Es acusado de conspiración para traficar cocaína y declaraciones falsas. Supuestamente recibió sobornos millonarios del cártel de Sinaloa mientras fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompañan, como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, Eder, con mucho gusto de verte del otro lado. ¿Cómo Ahora estás? nos tocó por acá, muy bien, gracias. Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo, bienvenido. Buenas noches, gracias, Eder. Buenas noches a todas y todos. Aunque no es martes, esta noche nos acompaña Estefanía Veloz, abogada y feminista. Querida, buenas noches. Compañero Eder. Y María Clemente García, militante de Morena y activista LGBTTI. Buenas noches, María, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Vamos a debatir este tema. Alfredo, ¿cómo ves tú este tema de la extradición? Muchas veces se ha hecho la crítica de que en el gobierno mexicano no ha habido una investigación a profundidad de los hechos que le imputan a Genaro García Luna. Ahora no solamente hay la investigación, sino que ya se está solicitando no la extradición, sino una orden de aprehensión. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, la orden de aprehensión como primer paso para que pueda haber un proceso de extradición, sin duda tiene que ser una buena noticia siempre y cuando tengamos desde luego la certeza de que la investigación que se está haciendo puede contemplar, creo yo, los delitos por los que se le está acusando, tratando de acusar en Estados Unidos. Y creo que de todo el problema justo con este anuncio que hace la Fiscalía General de la República, no por lo que está haciendo específicamente, tendrán los indicios, tendrán las pruebas para, supongo, para poder proceder en contra de Genaro García Luna, pero el tema es lo que hemos platicado en esta mesa en muchas ocasiones, que siempre estos delitos o estos grandes anuncios tienen como punto de partida lo patrimonial, ¿no? El enriquecimiento ilícito, el dinero. Pero lamentablemente lo que más ha lesionado, lo que hay detrás de esa corrupción
que podría presumirse, pues son graves violaciones de derechos humanos. Y ahí es donde lamentablemente vemos que México no ha empezado un proceso que con tantas personas señaladas, con el general Cienfuegos recién rescatado por el gobierno mexicano y traído a México, y tantas otras cosas que podrían derivarse de personajes del pasado que tuvieron participación en las decisiones de seguridad, no se les está juzgando o no se les está investigando por graves violaciones de derechos humanos, que es hacia donde tendrían que ir estos procesos, para lo que mucho se ha dicho en la opinión pública, estos maxi procesos, ¿no? O sea, tener un cúmulo de indicios y de personas señaladas que están incluso siendo investigadas en otro país para poder iniciar investigaciones y hacer lo propio en México. Y pues hasta que no veamos eso, hasta que no haya un proceso verdadero de justicia transicional en México, pues difícilmente estos anuncios van a tener como fin lo que creo que todos aquí deseamos, que es que las víctimas obtengan justicia. Si esto va a ser la puerta de entrada de uno de esos procesos, si esto va a ayudar a que no nos quedemos nada más en lo patrimonial, sino que nos enteremos de los siguientes días, en los siguientes meses, en los siguientes años, que las investigaciones que estamos haciendo aquí es por lo que la guerra contra el narco, por lo que la colusión de las autoridades de este nivel con el narcotráfico y con los cárteles del crimen organizado tuvieron que ver, pues entonces estaríamos hablando de buenas noticias. Mientras tanto, pues yo lo tomo con ese escepticismo y con esa precaución de que lamentablemente, insisto, son delitos patrimoniales los que buscan, que claro que hay que investigarlos y hay que juzgar, pero pues a mí siempre me quedan estos tipos de anuncios a deber lo realmente importante, las graves violaciones de derechos humanos y la guerra contra las drogas a juicio. Estefanía, ¿tú qué opinas de esta medida? ¿Te sorprendió? No me sorprendió, digamos que es la línea que traen en términos de que la justicia sea aplicada en casa y que sea México en donde pague todo el daño que hizo también. Entiendo que tiene las implicaciones con Estados Unidos, evidentemente, pero hay que reconocer que es una solicitud de la Fiscalía General de la República, que fue el criterio de Gertz Manero, y al final yo me quedo con lo que decía Lecón hace un rato. Yo no confío, bueno, también es un voto de confianza en entender que quizá hay un pacto de impunidad que a todas luces está roto, que ya no se aplica así en estos momentos, y que claro, la idea de que García Luna esté en México, pues cambiaría muchas cosas, y que creo que también tiene sus implicaciones con el caso de Cienfuegos, que tiene sus implicaciones con otros esquemas de corrupción, y sobre todo, a ver, estamos al calor del tema de los expresidentes, y sabemos que García Luna por lo menos tiene vínculos con dos muy importantes, que son Peña Nieto y Felipe Calderón, y a partir de eso, pues habría que pensar, es la política de sálvese quien pueda, que tenga que decirnos García Luna, o sea, ¿qué le puede decir García Luna a los gringos que no nos pueda decir a nosotros aquí donde sucedieron las cosas, que nos sirva para atar hilos y que sirva también para llevar a la justicia a muchas otras personas? Yo creo que no se agota en García Luna todo lo que ha pasado, y es muy desafortunado pensar que con García Luna en la cárcel se acabaría todo, que muerto el perro se acaba la rabia, y no es así. Hay un esquema de corrupción que todavía trasciende eso, que necesita ver la justicia, que implica una investigación complicada ahora y compleja sobre todo, y ahora creo que también tendríamos que pensar en que sea una investigación hecha perfectamente, donde hemos dicho que la Fiscalía tiene muchos retos, y uno de sus retos es efectivamente ese, seguir en la misma línea de investigar de manera correcta, porque obviamente coincido también con Lecona con el tema de la justicia transicional, que es importante, y al final sí es una suerte de voto, y como sigue siendo político también, es una suerte de voto de confianza en términos de que hay algo en la procuración de la justicia que está cambiando, y que es un momento muy histórico en términos de quiénes son las personas que vayan a poner a los responsables sobre la mesa, y sobre todo a los que están coludidos hasta lo más profundo en términos de corrupción, de narcotráfico y de enriquecimiento ilícito, de peculado y todas estas cosas de las que parece que se les va juzgando a todos al mismo tiempo, ¿no? Claro. Lisa, ¿tú qué riesgos ves con esta iniciativa que tomó la FGR? Pues riesgos digamos, los que ya mencionaron mis dos compañeros, pero creo que dimensiones interesantísimas hay varias, ¿no? Por un lado está esta novedad de que hay una investigación mexicana por parte de la Fiscalía
que entra en una de las áreas en donde más sospechoso ha sido Genaro García Luna, y es no solo qué hizo durante su gestión. Yo estoy de acuerdo con Lecona, tendríamos que estar revisando cuál es la responsabilidad que tiene el conductor de una estrategia que dejó 60,000 muertos en las cifras más conservadoras en un solo sexenio, pero por el otro lado, qué hizo el después exfuncionario con las relaciones de privilegio que construyó durante su administración, los sistemas de información que se construyeron durante esa administración y la carrera de empresario en materia de seguridad que gestionó después de entonces. Sí es bien importante decir que esto no es una ilegalidad per se, pero que si se está investigando un enriquecimiento que es inexplicable por su propio desempeño profesional, pues sí es importante saber a partir de qué fue, porque justamente pues había muchísima información alrededor del desfonde de los sistemas de información de la Policía Federal después de que se hizo un esfuerzo enorme que le costó al erario mexicano muchísimos millones durante la administración de Calderón, que también hay que reconocer que si bien tuvo muchísimos errores, pues una de las pocas cosas que sí hizo fue invertir decididamente en esos sistemas de información y conectividad de la Policía Federal para tener mejor inteligencia de terreno. Entonces, a mí esa noticia sí me llama poderosamente la atención porque creo que es una parte poco explorada del caso de Genaro García Luna. La segunda cosa es ver qué implicaciones tiene esto también para la justicia en Estados Unidos, particularmente para el fiscal que se va de esta administración Trump, que es el fiscal Barr, que es quien ha puesto justamente todos estos casos de altísimo perfil, y qué tan bien se defiende ante la Fiscalía de Estados Unidos un caso que en mucho está construido alrededor de confesiones de testigos protegidos que fueron narcotraficantes confesos ellos mismos, ¿no? Y lo tercero y lo último es, bueno, ¿qué posibilidades tenemos realmente en México de que el proceso sea expedito, sea real, porque no ha iniciado el juicio en Estados Unidos, ¿no? Y ver que uno no elimine la posibilidad del otro, es decir, que la extradición a México no elimine la posibilidad también de que le sean, pues, formalmente descargadas las pruebas de narcotráfico de las que se les acusa, de las que se le acusa en Estados Unidos. Claro. María, ¿tú qué opinas? Pues mira, opino que esta noticia tiene también una connotación bastante política en el sentido de los tiempos que estamos viviendo, justo como comentaba Lisa con el cambio de administración. Creo que no estoy muy segura si la extradición vaya a ser algo que pueda ser exitoso para el gobierno de México. Sin embargo, concuerdo con las opiniones anteriores de mis compañeros sobre el tema de la importancia que podría traer esta nueva investigación acá en México para poder pues continuar con los esfuerzos para dar con todas estas cadenas, de estas estructuras de crimen que operó en todo este tiempo con el narcotráfico. Me parece fundamental en ese sentido el papel que juega García Luna para poder dar más allá, ¿no? El pensarlo solamente a él como el único responsable de hay una cadena que cae y que ahí tenemos que ver que su participación es indispensable en la investigación para poder dar con todas esas estructuras que siguen operando, ¿no? El narco no ha terminado de operar en el país, sigue aquí, está presente. Tenemos a estos actores, digamos, ahí cautivos, pero esas estructuras siguen aquí afuera, ¿no? El narcotráfico sigue operando, la violencia no se ha detenido, esa es una ilusión, creo, no solamente de este gobierno, sino de todos los anteriores. En los pueblos, en los barrios se ve como el crimen organizado desde el narcotráfico sigue siendo una cuestión permanente en la vida en los pueblos del pueblo mexicano, y creo que puede ser esta investigación un gran paso, pero me parece a mí el aspecto político muy importante por los tiempos, como lo decía, en la cambio de administración, para ver cómo podría llegar. Me parece más que desde lo jurídico tendría que ver con la cuestión de voluntad política que haya en ambos gobiernos para poder mutuamente avanzar en las respectivas investigaciones y poder hacer justicia en este caso. Estefanía, ¿tú crees que haya como alguna premura de extraditarlo por el cambio de administración, como se ha mencionado aquí? No precisamente premura, pero una disposición distinta, evidentemente. Creo que en términos de qué es lo que quiere construir Estados Unidos en torno al combate a la delincuencia, en torno a si está cambiando seguramente su enfoque en términos de combatir el narcotráfico en México. Justo lo vimos con el tema de la iniciativa Mérida, que se va a replantear, que quizás se empiece a replantear
cómo viene Joe Biden y su administración a hablarnos de la justicia en México y a hablarnos del narcotráfico y a hablarnos de todos esos personajes, que implica no tenerlos en su país y decir, mandar el mensaje que México no es capaz de mantener guardados o de llevar una investigación bien hecha. Creo que sí tiene que ver con un tema de coadyuvancia entre los dos países, pero no creo que cambie significativamente. Creo que en esta nueva administración habría más certeza también en cuál sería la propuesta de seguridad y cómo van a querer platicarlo en términos de la relación bilateral. Yo es lo que creo, no creo que cambie demasiado, pero sí creo que es un tema de cuál es la postura de Joe Biden hacia esto, ¿no? Alfredo, ¿tú consideras que se podría profundizar a partir de estas investigaciones que ya se le abrieron por temas patrimoniales? ¿Tú crees que esa sea la puerta de entrada para profundizar en lo que planteabas de posibles crímenes de lesa humanidad? Pues yo quiero creer que sí, o sea, porque la otra, pues es la desesperanza realmente de que en este país realmente se transforme el sistema de procuración de justicia, porque yo, a pesar de que coincido en la mayoría de lo que se ha dicho hoy o esta noche en la mesa, no coincido en que haya que hayan señales realmente contundentes de que la Procuración de Justicia, a partir de la transformación de la Fiscalía General de la República, esté cambiando. Los casos mediáticos, pues son eso, casos mediáticos, pero la impunidad generalizada del 98% de los casos, casi el 100%, pues sigue ahí. Y a pesar de que la Fiscalía tiene ya información, hablábamos aquí cuando pasó lo de el general Cienfuegos, el regreso, el rescate del general Cienfuegos, del cúmulo de casos que han acercado a organizaciones como la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos para que este gobierno y la Fiscalía, desde luego, tomen cartas en el asunto y empiecen a hacer investigaciones por ese tipo de crímenes. Entonces, quiero creer, por supuesto, una investigación así nos debería de llevar a muchísimas otras aristas. Y es ya cuántas veces hemos dicho acá que es la prueba de fuego para la Fiscalía General de la República, pues ya tiene muchas pruebas de fuego, y realmente creo que más que nunca es necesario sacar del cajón esa promesa que hizo el presidente López Obrador de abrir procesos de justicia transicional y empezar a juzgar por casos y por el contexto de violencia y de una estrategia de seguridad militarizada a todas luces fallida 14 años después. Estamos a días de cumplir 14 años de la guerra contra el narcotráfico. Sin duda es uno de los grandes temas. Hay muchas pruebas de fuego porque son muchos los grandes pendientes. Vamos a una pausa. Se cumplen 2 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sin duda, el mayor reto ha sido la pandemia. Con este escenario, ¿ha podido avanzar en su promesa de tener un sistema de salud de primer mundo? Regresamos con esto a Punto y Contrapunto. Mañana inicia el tercer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y durante la semana estaremos debatiendo algunos temas clave de su gestión. Abrimos con salud, a 1 año de aquella famosa promesa de tener un sistema de salud de primer mundo. La reforma constitucional se logró este año, pero las denuncias por desabasto de medicamento no han cesado. ¿Cuál es el balance? Veamos en contexto. Vamos también a seguir mejorando el sistema de salud pública, atención médica, medicamentos gratuitos. A inicios de este año, el presidente López Obrador señaló que para diciembre estaría funcionando con normalidad un sistema de salud pública con servicio, atención y medicamentos gratuitos, similar al de Dinamarca, Canadá y Reino Unido. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 apunta que encontró un sistema de salud pública insuficiente, ineficiente y depauperado, por lo que se ordenó la desaparición del Seguro Popular para ser sustituido por el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI. En marzo pasado, el Congreso aprobó que el acceso a servicios de salud a través del INSABI sea un derecho constitucional. Este domingo, el presidente López Obrador señaló que el sistema de salud pública seguirá mejorando. Añadió que durante la pandemia, la prioridad han sido las
personas contagiadas y que nadie se ha quedado sin la posibilidad de ser atendido. El COVID-19 no ha sido la única dificultad de la Administración Federal. Tras cambiar el método de compra de medicamentos, ha habido constantes protestas por el desabasto, principalmente para menores con cáncer. Para garantizar que para 2024 todas las personas puedan recibir atención y suministros médicos, el gobierno federal anunció la firma de un convenio con Naciones Unidas y la creación de una empresa del Estado responsable de distribuir medicamentos. Punto y contrapunto. Sin duda uno de los temas del año en todo el mundo es el de la salud. Y me gustaría abrir contigo, Estefanía, porque obradorista, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu balance ahora que vamos a cumplir los 2 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuál es tu balance sobre esta promesa de llevar el sistema de salud a un nivel de primer mundo? Sí, digo, más allá de que creo que siempre cumplir 2 años de este gobierno es importante y que hay muchas cosas que celebrar, y sobre todo pensando en que vivimos en un contexto de pandemia, en el que creo que entraría también ahora lo que hablábamos del tema de salud, y que estoy profundamente feliz en términos de que nos haya tocado una pandemia con un gobierno de izquierda que haya pensado primero en las necesidades del pueblo y no en las necesidades de las empresas. Dicho esto, pensando en esta visión que tiene el gobierno, lo que pasó es que se adelantaron evidentemente las estrategias para reconstruir el sistema de salud que nos habían dejado o que habían dejado los gobiernos anteriores, que no estaba listo, que estaba endeudado, que tenía elefantes blancos, que no tenía camas, que no tenía respiradores, ni siquiera saliendo de la crisis de H1N1, un sistema de salud roto, un sistema de salud que no funcionaba, un sistema de salud que no le era para unos cuantos, sino para la mayoría de la gente, y claro que eso venía en la estrategia de gobierno que se tuvo que adelantar debido a la pandemia. Creo que la construcción de 3.027 hospitales, de 327 hospitales es muy importante en términos de que ya existían, pero no se habían terminado de construir, y se tuvieron que adecuar 42 unidades médicas que ya funcionan, que no funcionaban, y también, bueno, esta manera de recorrer el país para ir verificando qué hospitales sí sirven y qué no, y si se estaba mintiendo en términos de cifras. Creo que como se ha logrado salir de la pandemia, que no ha habido ni una vez algún déficit de camas, o por lo menos lo hubo al principio y después se niveló y empezamos a hablar en términos de camas, pero después a la oposición ya no le gustó que si tuviéramos camas, entonces volvieron a hablar de muertos, ¿no? Primero era de camas y después de muertos. Yo creo que es una estrategia que se adelantó, que se hizo con lo que se pudo, con lo que se tenía, y al final sí se privilegió, y creo que fue una estrategia de planeación, una estrategia que además contempla a muchos expertos en el sistema de salud, la incorporación a trabajadores y trabajadoras de la salud de base, con derechos laborales, con este tema de la pandemia también, que lo que se necesitaba era dar certeza laboral y certeza de cuántas personas iban a estar atendiendo. Sin duda es desafortunado que tengamos que hablar de esta estrategia en un panorama como este, claro. y es desafortunado que no hayamos podido ver quizá la estrategia en términos de largo aliento, en un momento menos complejo, pero creo que como se han dado las cosas y como se han estado viendo la complejidad en otros países, pues México se encuentra en un momento en el que la estrategia de seguridad, aunque se tuvo que adelantar, pues está bien hecha. Yo sí diría claro. que la mezquindad de poner sobre la mesa cifras que se dieron antes de la pandemia y planes que se tenían antes de la pandemia, pues habla mucho también de los medios que tenemos, y por eso hoy estamos hablando de una cifra que evidentemente claro. en ningún país se le sometería al presidente a haber cumplido, después de haber pasado por este momento que justo en el tema de la salud es donde más ha pegado. Claro. Y sí creo que al final habría que verlo todo en su justa medianía y en su medida, y la medida es que estamos en una pandemia y aún así se ha logrado cumplir la mayoría de lo que se prometió. Lisa, ¿cuál sería tu balance sobre específicamente este tema de salud a 2 años del gobierno de Andrés Manuel con esta circunstancia de la pandemia? Híjole. Adelanto que mi balance está muy influido justamente por los meses que pasé adentro del sistema de salud con mi mamá, y precisamente el manejo que desde ahí me tocó ver en cuestiones de COVID, pero intentaré ser lo más objetiva posible.
Veo puntos relativamente positivos y veo puntos muy negativos. A ver, los relativamente positivos y los relativizo porque creo que en su momento o no se percibieron en su totalidad o en realidad pues después fueron desplazados por las malas noticias. Es el tema de la compra de equipos y respiradores en el exterior, la operación que hizo Cancillería para lograr esos puentes aéreos que trajeran pues la mayor cantidad de instrumental, aunque después vimos que varios de esos contratos pues resultaron siendo compras de respiradores que no servían, que de todos modos beneficiaban al hijo de un funcionario de este gabinete y aunque pues después se corrigió, se perdió tiempo muy valioso para poder funcionar esos respiradores. El siguiente es que creo que efectivamente hoy, a un día de diciembre, creo que haber retrasado un par de semanas el lockdown no fue necesariamente una pésima decisión. Creo que en su momento parecía muy mala por la oleada que estaba sucediendo en Europa, pero que dada la duración, creo que es más importante poder hacer un cierre ahora que los casos están en el cielo y que la gente parece no entender la urgencia realmente de protegernos al margen de si se pueden o no quedar en sus casas, de cuidarnos, de no abusar de la socialización. Pero todo eso, de alguna manera queriéndolo incluso ver con ojos objetivos o con ojos positivos, pues se pierde en las 7 huelgas de médicos que me tocaron estando en el Centro Médico Siglo XXI, porque no había el instrumental necesario para que la gente pudiera protegerse. Los camilleros, las enfermeras, los operadores, los propios médicos fallecidos que me tocó ver Sí. ahí adentro, se pierde también por el desabasto de medicamentos, se pierde también por la posposición de un montón de procedimientos ordinarios que hoy en día pues ya tienen más de 6 meses que no se pueden completar. Sí. Se pierden por esta mala operación y ejecución de este sistema consolidado de compra de medicinas, se pierden por pues por el desdén que el propio presidente ha mostrado con las familiares de los menores que sufren cáncer y que hoy en día siguen sin ser atendidos porque ese desabasto no existe, se pierden por el desabasto mismo de las propias vacunas. Y porque al final del día, ¿no? El mal indicador de camas vacías, pues resultó ser mal indicador en su momento porque no nos estaba dando realmente luz sobre la mortalidad, que una base de datos con un sistema que se ha actualizado más de 3 veces, sino porque hoy en día, pues ese ya también está rebasado. María, ¿tú qué opinas en medio de la pandemia y de toda esta tempestad que le ha azotado al mundo? ¿Cómo evaluar el compromiso que hizo el presidente López Obrador en materia de salud? Pues mira, opino que también, digamos que me sorprende un poco, ¿no? Cómo el interés de los medios de comunicación en ahora denunciar, ¿no? Un sistema de salud que no se creó el 1 de diciembre cuando tomó protesta el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino es una herencia de un sistema de salud fallido por décadas, ¿no? Estefanía bien comentaba que se ha dedicado también buena parte de este gobierno al rescate de unidades hospitalarias y clínicas que estaban en el completo abandono, que si bien estaban reportadas, no funcionaban. Y dentro de ellas no había atención, no había equipo, ¿no? Incluso hospitales que solo existían del nombre y adentro no había nada. Y eso sorprende porque a mí particularmente en el caso del desabasto, yo veo cómo le dan una prioridad de medios al desabasto que hay para las personas con cáncer, muy en particular énfasis, ¿no? En el tema de los niños, ¿no? Cuando en mi caso, por ejemplo, yo como una persona que vive con VIH, justo se intentó hacer lo mismo, ¿no? Mucho tiempo hubo el tema del desabasto y una crítica apabullante al gobierno de México, al presidente, por el tema de cómo se estaba atendiendo, cuando detrás descubrimos que justamente el esquema que varias personas como yo tomábamos eran esquemas en desuso que ningún país en América Latina ya estaba utilizando, medicamentos comprados a sobreprecio, ¿no? Además, cuando siempre el tema de salud, además la corrupción no está exenta y es una de las grandes promesas de este gobierno, combatir la corrupción. Y en mi caso es que con mi vida, gobiernos anteriores estuvieran robándose millones en contratos oscuros,
con sus cuates de las farmacéuticas de su predilección para ganar millones y millones de pesos jugando con mi propia vida, que creo que es muy importante para mí en ese sentido que el gobierno de México cumplió en el sentido. Claro que hubo fallas, porque como lo tiene que haber en una reestructuración de un proceso de adquisición de medicamentos. Y en la cadena de distribución, pues claro que hubo fallas y en algún momento, en algún lugar no llegó la cantidad necesaria, ¿no? No era un desabasto de que ya no hubiera medicamentos antirretrovirales en todo el país, simplemente que al reestructurar este sistema de adquisiciones, obviamente, en la cadena de distribución hubo eslabones perdidos que ahorita en el tema, por ejemplo, de VIH, pues ya se están resolviendo. Sí. Y ahora estos mismos medicamentos, ya no hay estos esquemas en desuso y los mismos medicamentos que compraban hoy se compran casi 30% más barato en ahorro para mí y para todas las personas. Y creo que este es en el caso que está pasando en todos. No podemos hablar de un buen sistema de salud si este sistema de salud está plagado de corrupción y queremos quitarle la corrupción de encima sin que pase nada al respecto, ¿no? Yo creo que se está avanzando, la inversión en temas de salud está, creo que el tema de la pandemia, que es muy doloroso para todas las personas en México y el mundo, creo que se ha atendido bastante bien en el sentido de que poco a poco se fue garantizando el tema de la atención, que es otro tema, el caso de cómo ha socializado, porque también hay que comprender el comportamiento. A veces parece que cuando se habla de salud, se habla desde un fetiche académico. María, déjame escuchar a Alfredo, por favor. Okay. Que estamos con el tiempo encima, perdóname. Alfredo, ¿tú qué opinas? Yo creo que no podemos desprender, por supuesto, este análisis, como no lo han hecho mis compañeras, de la pandemia. Y no podemos tampoco dejar de tocar lo que esta mañana declaró el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, de plano diciendo que la pandemia en nuestro país es muy preocupante y que las autoridades en México deben de tomarse la pandemia en serio, ¿no? Esto creo que sin duda derriba muchas de las cosas o de las certezas que se trata de presentar, sobre todo en las mañanas, el presidente López Obrador diciendo que el manejo de la pandemia ha sido un éxito, que ya vamos saliendo, y siempre, como decía Lisa, ¿no? Repitiéndonos que no hay un exceso de ocupación hospitalaria, cuando realmente estamos viendo que la gente está muriendo en sus casas, ¿no? Si vemos el exceso de mortalidad de este año respecto del año pasado, y además de que el COVID se perfila para ser de las primeras, si no es que la primera causa de muerte en este país, en nuestro país este año, pues entonces creo que estamos ya en un momento en el que deberíamos, como tuvo que hacer desde un inicio, como lo dijimos en esta mesa desde principio, necesitamos despartidizar, despolitizar este debate y no nada más hablo del gobierno de México. Creo que lo que hoy viene a poner la Organización Mundial de la Salud sobre la mesa con este llamado fuerte de atención nos debería de obligar a todas las personas y a todos quienes participamos en estos debates públicos, en estos debates, a quitarnos todas las cargas que tenemos de mezquindad, de politización, de partidización de la pandemia, porque estamos en una situación realmente preocupante, realmente emergente. O sea, yo nomás quiero que la gente piense el miedo que tenía por ahí de mayo, junio, respecto a la pandemia, las precauciones que estábamos teniendo, lo mucho que hemos bajado la guardia, ¿no? O sea, es crítica, es autocrítica, es absolutamente todo. Somos el 8º país del mundo en fallecidos por millón de habitantes. Nos habían dicho que los propios cálculos del gobierno en los que estábamos confiando en un inicio nos hablaban de una pandemia de 12 semanas y de 60,000 muertos como un escenario catastrófico. Los hemos rebasado por mucho y es momento de tomar el asunto en nuestras manos, en la responsabilidad de cada quien, no nada más dejárselo a los políticos, a quienes están presumiendo cifras y demás, porque estamos en un momento bastante complejo, bastante serio, bastante preocupante. Claro. Y creo que le vendría muy bien a este país dejar de estarle echando la culpa que a los medios de comunicación por dar las cifras, que a los políticos por lo que dijeron o no dijeron. Hay que empezar a tomar esto en nuestras manos porque, insisto, el escenario hoy por hoy está fuera de control. Vamos a una pausa. Morena impulsa una iniciativa que permitirá la compra de dólares por instituciones financieras, pero el Banco de México ya advirtió que se podría abrir la puerta a dinero ilícito. ¿Cuál es entonces la ventaja de esta iniciativa? Regresamos a Punto y Contrapunto.
La semana pasada, el senador Ricardo Monreal propuso modificar la ley que rige al Banco de México y permitir que las instituciones financieras del país compren dólares en efectivo y se incorporen a las reservas internacionales. El proyecto apunta a que así se eliminarían las limitaciones que hay al sano flujo de divisas, pero el Banco de México no lo ve así. En un comunicado señaló que coincide con los beneficios que busca la propuesta, pero advirtió también que hay el riesgo de que ingresen a las reservas dinero sucio. Mientras que la iniciativa busca que el efectivo de moneda extranjera que ingresa a México a través de sus migrantes, del turismo o de otras actividades lícitas, Banxico advierte que también abriría la puerta a que recursos de procedencia ilícita se incorporen en el circuito de efectivo que administra el Banco Central. Si esto sucede, nuestro país quedaría en riesgo de ser sancionado con medidas como la imposibilidad de llevar a cabo transacciones en moneda extranjera en otros países y el congelamiento de cuentas y recursos e incluso su confiscación. Lisa, ¿tú qué opinas de esta iniciativa? Está generando mucha polémica. Creo que los riesgos sí son muy peligrosos para la salud financiera del país, que de por sí ya tiene un boquete enorme. ¿Tú qué opinas al respecto? Fíjate que dos cosas. Uno es creo que la confusión, porque al menos en toda la investigación que yo hice no termina de quedar claro cuál es el problema público que busca resolver la iniciativa. Es decir, no queda claro si lo que quiere es captar más dólares a partir de las fuentes individuales de captación, como pueden ser justo las remesas o los pagos en efectivo que realizan turistas en ciertos puntos del país, o si en realidad lo que está buscando es poder aumentar las reservas de moneda extranjera del Banco de México a partir de computar ese circulante de efectivo extranjero dentro de las obligaciones que tiene el Banco de México de solventar efectivo, ¿no? O sea, porque serían dos cosas diferentes y hasta hablé con un par de economistas como para intentar entenderlo, porque en el primer supuesto, pues entonces quedaría como que entonces el Banco de México lo único que tiene que hacer es un poco como la función de captación y de casa de cambio, ¿no? De poder traducir eso en reserva y sustituirlo como por circulante en moneda nacional, mientras que en el otro, pues no, más bien es una operación interna donde descuentas qué tanto dinero en efectivo pones tú, porque implicaría que estás aceptando que hay un cierto grado de equivalencia en pesos de dinero en efectivo que está circulando en dólares. A mí todavía no me queda claro. Habiendo dicho esto, creo que la siguiente parte interesante de este problema que se presenta, o bueno, de esta iniciativa que tiene una reacción semi negativa del Banco de México, porque al final del día el Banco de México dice, bueno, nos podemos sentar a trabajar juntos y podemos mejorarlo y ver de qué manera podemos pasar una ley que nos convenza a todos, es la parte de las regulaciones de lavado de dinero. Sí. Y de control de la delincuencia organizada a partir del no manejo de efectivo que durante muchísimos años hemos tenido en México, y justamente otro de los economistas que consultaba me recordaba que en el 2009 fue precisamente Cordero quien impuso una de estas limitaciones a que no pudiese haber todo ese efectivo en dólares y tal, y que no se pudiera cambiar de ninguna manera porque la propia Reserva Federal Americana no le estaba tomando al Banco de México el dinero o los dólares que México le regresaba y que habían sido captados por México como Estado en efectivo a partir de transacciones individuales, ¿no? Y entonces se tomó la decisión de ir por un esquema de antilavado muy prohibitivo, que hoy parece que plantea uno de estos problemas públicos, pero por el otro lado, pues bueno, si quisiéramos realmente nada más simple y sencillamente legalizar esto, está lo que decía el Banco de México, ¿no? El riesgo justamente de que entre dinero proveniente del crimen organizado transnacional y que sea el propio Banco de México quien pague las consecuencias de sanciones internacionales que existen. Claro. María, ¿tú qué opinas de esta iniciativa? Está generando como muchas confusiones, como dice Lisa. ¿Cuál es tu opinión? Creo que es una medida que pareciera también en este momento un poco necesaria por el tema de que la inflación está ahorita un poco más del 4%. Y en el tema de las importaciones pues se pagan en moneda extranjera. En este sentido, si las reservas que tenemos no son suficientes, pues yo creo que también se está buscando pues esta recaudación de ese flujo de efectivo en moneda extranjera, por un lado, pero los riesgos están presentes, ¿no? Las medidas cautelares que podrían tomar
los organismos internacionales respecto a los riesgos que podría contraer esta reforma para el país, pues sí es de un análisis un poco más profundo. Yo creo que todavía falta de este proceso que está iniciando esta discusión antes de que se apruebe por totalidad, pero tenemos que ser muy incisivos en esto para que el Banco de México y el Poder Legislativo puedan tomar acuerdos suficientes para que no corramos estos riesgos en estas medidas y se repercuta en mayor inflación para nuestra moneda. Claro. Alfredo, parece que hay como un balance negativo por los riesgos, pero también se observan varios elementos positivos. ¿Tú qué opinas de esta iniciativa, que además es bien compleja? A mí celebro estar aquí en la conducción porque no tengo que decir de eso. ¿Tú qué opinas? Y yo te envidio profundamente porque realmente quería partir justo de eso, o sea, de mi ignorancia profunda sobre el sistema financiero en nuestro país, a donde yo en este momento, si Lisa tiene dudas, yo todavía tengo 200 más. Entonces, realmente yo lo quiero llevar justo al terreno de lo legislativo. Y veo que en todas las notas se consigna que la iniciativa fue presentada el 23 de noviembre. Bueno, en la página del Senado, donde están las iniciativas presentadas por el senador Monreal, no está esta iniciativa. 23 de noviembre se presenta y el 27 ya estaba en proceso de dictaminación, o sea, en proceso de decir si la iniciativa es procedente o no, si se le van a hacer cambios, que es la ruta que siguen todas las leyes. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué esta forma? ¿Y por qué no, otra vez, por qué no sentar a los actores interesados? En este caso está reaccionando el propio Banco de México. ¿Por qué llegar a este punto en donde ya se avanzó el proceso legislativo y no se habló con las personas que tendrían que haber participado en un parlamento abierto, que tendría que ser la regla en el Congreso de la Unión? Entonces, pues ahí yo centraría esta participación y estas palabras. Realmente esto que vemos que hace Ricardo Monreal muy seguido, de hacer iniciativas que son así de polémicas, que despiertan mucho ruido, hacen mucho ruido entre órganos reguladores y ahora del Banco de México, pues está volviendo una constante. Y siempre yo veo a Ricardo Monreal como ese personaje que hace cosas muy agresivas para traer al sector con el que se está metiendo a la mesa y empezar un proceso de negociación. Bueno, aquí no lo entiendo, porque también me confunde mucho cuál es lo positivo, como bien decías, como bien nos preguntabas, que resalta el Banco de México en su comunicado, si al final pues tenemos solamente confusión, que no aclara ni el proponente, o sea, ni Ricardo Monreal, ni el Banco de México, y pues nos quedamos pues justo con esta sensación de no entender exactamente para dónde va la iniciativa y qué es lo que está oculto detrás de todo esto. Claro. Estefanía, yo leí que una de las intenciones es combatir el lavado de dinero y que era una de las cosas que resaltaban Banxico y economistas no precisamente simpatizantes de la 4T. ¿Qué opinas? ¿Tú qué ventajas ves de esta iniciativa? ¿Qué riesgos ves? A ver, con mis limitaciones sobre el tema, y me sumo a que hay consenso en que está complicado, es donde estamos todos y todas en este momento. Sí, a ver, es una iniciativa que pretende modificar el artículo 20 y 30, o bueno, adicional el artículo 20 y 34 de la ley del Banco de México. A ver, si la ley es del Banco de México y estamos hablando de que el Banco de México no está de acuerdo, y al final estamos hablando en que la institución más importante en estos términos, a quien le compete hablar de esto, no estuvo consultada del todo, digamos, no está de acuerdo y dijo, bueno, está bien, ¿saben qué? Aquí está un documento en el que viene todo lo que yo propongo, es un documento técnico, tomémoslo en cuenta y así no metemos ni hay problemas al Banco de México ni a las instituciones de crédito, que también se ven afectadas en este sentido. Yo entiendo esa parte y creo que concuerdo con expertos y expertas en términos de no entendemos por qué no hay un consenso entre estas dos entidades y quien propone y quien hizo la ley. Y además, dicho sea de paso, se tiene que votar de manera rápida o se va a votar de manera rápida. Y ahí es donde, donde digo, bueno, quizás sería más prudente esperar, porque tampoco puedes dejarle la responsabilidad en materia de antilavado al Banco de México. Es absurdo y además va en contra del discurso de Santiago Nieto y va en contra de lo que ha dicho Santiago Nieto y no me hace mucho sentido. Por primera vez estoy en un momento en el que digo, bueno, quizá hay que darle calma
porque la institución bancaria del Estado mexicano pues está teniendo sus dudas y creo que también habría que poner atención. Dicho esto, es una iniciativa que tiene sentido porque además integra la vida fronteriza. Hay que saber, yo que soy de Tijuana y particularmente hay otras personas que viven en la frontera que también podrán coincidir conmigo, cómo fluye el dólar y cómo sales de la frontera y no te das cuenta que sí es cierto que en otros lados no aceptan dólares y que eso complica muchas cosas, no solo como turista, porque se hablaba en términos de que si beneficiaba al turismo y al final había más flujo de dinero, pues más allá del turismo beneficia también a gran parte de la población que vive en la frontera y que se maneja en dólares. Claro. Sí me parece complicado que no se esté llevando con cautela porque sí puede levantar demasiadas cejas y cejas de organismos bancarios internacionales. Creo que se mencionaba que por ahí quizá puede haber un tema en el que la UIF dijera algo, porque se están dedicando al tema del lavado, y que estamos en un panorama en el que eso importa mucho en México, no es cualquier lugar en el que no es tan común. A mí sí me parece que habría que darle calma, pero tampoco creo que hay que analizarlo desde que sea una iniciativa precisamente de Ricardo Monreal, porque además yo diría cuál es la justificación, y que me parece también bastante razonable, de parte de la bancada de Morena y de parte de las personas que están por pasar esta iniciativa. Y una es que no hay que estigmatizar el dinero de los migrantes y que no hay que estigmatizar el dinero que viene de las personas que trabajan en Estados Unidos y que no hay que estigmatizar el flujo de billetes en un país en el que de dólares en un país en el que es frontera y en el que se trabaja en los dos países. Y sí parece que de pronto todo lo que sea dinero de Estados Unidos es lavado y pues tenemos grandes remesas que dicen lo contrario. Yo sí diría que es un discurso que tiene demasiado sentido y que su justificación tiene sentido, sin embargo flaquea en ser técnica, porque no es así. Yo diría que si se logra empatar el lado técnico que está proponiendo el Banco de México y el lado que ponen los legisladores de Morena, pues me parece que tiene sentido, ¿no? Claro. Lisa, ¿tú crees que es parte del proceso de bancarización que se ha tratado de impulsar en México? Porque hay una gran brecha todavía en cuanto al manejo de efectivo y la bancarización de la mayoría de los servicios. Y por otro lado, Ricardo Monreal también argumenta que se busca agilizar el flujo de dólares para los pequeños comerciantes, pensando en el turismo, no solamente en el asunto de las remesas. ¿Tú qué opinas sobre estas posibilidades que abre la iniciativa en caso de que se concrete? ¿O lo que busca resolver? Bueno, fíjate que justo en esa confusión de los objetivos que busca cumplir la ley, no me queda claro que tenga como objetivo primario el tema de inclusión financiera, ¿no? O sea, no me parece que vaya hacia abrir, bancarizar, educar financieramente a un sector más grande, generarles plataformas más amigables de participación del sistema financiero, justamente porque todas esas iniciativas lo que tendrían como objetivo es justamente eliminar la economía de efectivo para hacer las transacciones más ágiles, más seguras, etcétera, etcétera. En este caso no, en este caso parece que el objetivo es la captación de la mayor cantidad de dólares posibles como una forma, no sé si de estabilización o crecimiento de las reservas del propio Banco de México a partir justamente de la utilización de ese dinero que ya circula, como decía Estefanía, en las zonas fronterizas o en las grandes zonas turísticas de México, permitiendo que se usara sin tener que ser cambiado a pesos mexicanos y que entonces ese dinero ya en dólares pudiese ser utilizado por el Banco de México un poco como para evitar las pérdidas cambiarias, ¿no? De transformar esa moneda dos veces, de dólares a pesos y de pesos a dólares otra vez, como para que pudieran ser ejercidas por el Banco de México. Entonces, en ese sentido, no creo que ese sea el objetivo. Lo que no queda claro es si en realidad es el mecanismo regulatorio correcto para permitirle al Banco de México crecer su disponibilidad de dólares en reserva, porque, insisto, de acuerdo a los economistas, habría otras maneras que no implican la violación de estándares o el posible incurrimiento de delitos de lavado de dinero por parte del Banco Central. Claro. Pues seguiremos hablando de este tema, nos vamos a informar un poquito más. Vamos a un corte y regresamos con la paparrucha. Y ahora vamos con la paparrucha de esta noche.
Mientras esperamos que la vacuna contra la COVID-19 sea una realidad, las manifestaciones en contra ya están causando revuelo por sus teorías sospechosistas. Este fin de semana se viralizó en varias partes del continente un video que asegura que la vacuna busca acabar con la humanidad al dejarla estéril. Así es, un audio de una persona no identificada afirma que las vacunas de ARN mensajero, como las que desarrollan algunas farmacéuticas, reescribirán nuestro código genético. Esto causará, según esta información falsa, que el 97% de los varones y el 45% de las niñas vacunadas queden estériles. Agrega que la vacunación también causará daño neuronal, por lo que la gente podrá hacer funciones mecánicas, pero no pensar a profundidad. Todo esto sin aportar una sola prueba y especulando y afirmando que por ley no es posible saber lo que contiene la vacuna, lo cual es completamente falso. Según esta paparrucha, la vacuna es la fase 3 de un plan para acabar con la humanidad. ¿Y qué fuentes citan? Nada menos que YouTube. Así es, este mensaje conspiracionista cita otros videos conspiracionistas como fuente. Por supuesto, sus afirmaciones son falsas, como ya hemos dicho aquí. Ninguna vacuna puede modificar la genética humana y mucho menos la corteza cerebral o lobotomizar el cerebro. Otra falsedad es que sea obligatoria su aplicación. En ningún país se ha legislado para hacerla obligatoria. Así que mientras llega la vacuna, no caigas en paparruchas. Recuerda que la agrupación conocida como Médicos de la Verdad son negacionistas de esta enfermedad, pero existe. Y solo en nuestro país ha causado más de 100,000 muertes. Cuídate y cuida a las demás personas. Usa cubrebocas, lávate las manos y mantén la sana distancia. Yo soy Eder Guevara y a nombre de Genaro Lozano te doy las gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias y también a todo el equipo y a las panelistas y los panelistas. Muy buenas noches.